Bueno, voy a empezar. El tema en realidad que voy a tratar es, como está más o menos el título, es el descubrimiento del Templo Mayor bajo las casas virreinales de la Condesa de Peñalba. En realidad la idea era tratar de rescatar qué había pasado. La pregunta era ¿qué pasó? ¿Quiénes eran los dueños de la casa que se demolió cuando Manuel Gamio descubrió el Templo Mayor? Digamos, esa era la pregunta. Y en realidad yo me acerqué a este tema por casualidad. Los documentos, para variar, si hay esta idea, ¿no?, de que los documentos lo buscan a uno, sin duda sí. Yo realizando otro tipo de investigaciones me aparecían los documentos de la Condesa de Peñalba y que las casas, o sea, ubicaba que era la esquina del Seminario y Guatemala, y empecé a guardar los documentos de la Condesa de Peñalba y dije, bueno, pues no sé por qué insiste en salirme buscando otras cosas, y empecé a guardar los documentos de la Condesa y pues las cosas tienen su tiempo y de pronto venía el caso hablar de las casas de la Condesa de Peñalba y hacer un recuento de historia de la Ciudad de México a partir de esta esquina, ¿no? Entonces vamos a ver. Cuando nosotros pensamos en esta zona, digamos, en este cruce de calles, lo que viene a nuestra mente es lo que conocemos que es esto, ¿no? Toda la zona del Templo Mayor, la zona arqueológica. Sin embargo, quizá para muchos, depende de la edad que cada uno tenga, pues le tocó ver, o a lo mejor antes de 1978 que se hizo el gran descubrimiento y que modificó, obviamente tuvo un impacto importante a nivel urbano en esta zona del centro histórico. Hay quienes recuerdan el proceso de la excavación. Sin duda está el medio académico que vivió muy de cerca todo este proceso del descubrimiento. Y por último está como que la gente, el público en general, los habitantes en general de la Ciudad de México. Hay gente que quizá a muchos nos pueda sorprender aún, que no saben, a pesar de que vienen al centro, pues vienen de compras al centro, aquí a Corro Mayor, Miscalco y demás, pero resulta que no sabíamos qué había pasado antes de 1913, que empezó a hacer el descubrimiento, o bueno, en 1914 que ya se formaliza, pues no se sabía nada de esta zona. Entonces me voy a poner un poco aquí dramática con las fechas, ¿no? Pero vamos a ver que en realidad esta zona no se había estudiado prácticamente desde 1521 a 1914, no se sabía nada qué había pasado en esa esquina en particular. Si sacamos cuentas son pues 493 años de historia de la Ciudad de México, que estaba perdida, si lo vemos a la fecha actual, o a 1914, si queremos ser menos dramático, de todos modos son 300 y tantos años que no se sabía qué había pasado en esta zona. Entonces creo que sí merecía la pena recuperar este fragmento de historia de la Ciudad de México, porque nos pone en un punto importante de la fundación de la Ciudad de México, y que forma parte ahora de lo que se conoce como el perímetro A del centro histórico, ¿no? A un costado de la catedral, que no es menor cosa, ¿no? Y del Zócalo. Para empezar a estudiar esta zona, voy a dividir como mi plática como en dos partes, ¿no? Una, hacer como un viaje al pasado, meternos en esta ciudad colonial que no conocemos ya. Hay referencias de planos o los biombos o las pinturas, pero voy a tratar como de que primero nos ubiquemos en el tiempo, cómo era la Ciudad de México, y que nos olvidemos de pronto que el Templo Mayor está arriba, que es lo que nosotros vemos. En el periodo de estudio, el Templo Mayor y la zona, bueno, lo que es ahora la zona arqueológica, en realidad estuvo sepultada. Se construyó una ciudad encima de esa. Y esa es la ciudad que vamos a estudiar. Entonces vamos a olvidarnos de las calles como las conocemos actualmente y vamos a hacer como este viaje al pasado, ¿no? Entonces lo primero que hay que ver, bueno, este es un gráfico de los que hicieron en monumentos históricos, a partir, digamos, de un levantamiento con un láser escáner. Se hizo un pues, escaneo de la zona del Templo Mayor, toda la zona arqueológica, que es lo que ustedes ven como con rosas y morados y azules, perdón. Todo esto es la zona del Templo Mayor, y a partir todo esto, la ubicación de las manzanas con la lotificación, con los números antiguos y los actuales que tenía toda la zona, la tomé del archivo de la Ciudad de México, donde está el rubro de nomenclatura. Y sí es importante porque a la hora de buscar documentación de todos estos predios, pues resulta que la numeración cambia, los nombres de las calles también cambian, y si no tenemos claro qué calle estábamos estudiando y el número particular del inmueble, pues no voy a saber buscar ni encontrar los documentos específicos. Entonces fue fundamental para mí localizar los dos números que había tenido el inmueble, los nombres de las calles,
Y la zona que vamos a estudiar en realidad, pues aquí estamos, bueno, por acá está el museo, ¿no? Por acá. Y la zona de estudio, bueno, aquí está aquí está la catedral. Esta es la zona que pertenece a las casas de la Condesa de Peñalba, que si ustedes lo ven, pues es prácticamente, bueno, un poco menos de la mitad de la manzana. Era una propiedad bastante grande. Aquí está, en este cuadrito naranja, más o menos donde se ubicaba el solar de los Ávila, de los famosos hermanos Ávila, que voy a hacer mención ahorita. Y esta calle, lo que es Guatemala, antes se llamaba Santa Teresa, porque en esta calle de aquí estaba ubicado el convento, ¿no? La calle de Seminario, porque aquí se ubicaba el colegio seminario, ahorita lo vamos a ver. Y bueno, esto es un poco para que sí nos ubiquemos que esto en realidad así era la ciudad colonial, era un cruce, o sea, respetaba la traza de la Ciudad de México, y aquí había 4 esquinas. Aquí también esta esquina está un poco modificada, que es donde se encontró a la escultura de Tlaltecutli, entonces queda un fragmento de la casa del mayorazgo Nava Chávez, que se conoce como las Ajaracas. Entonces esto es la Ciudad de México, ¿no? Bueno, era la Ciudad de México. Entonces vamos a empezar, ahora sí que por el principio de la historia de la Ciudad de México, ¿no? Se sabe, ¿no?, que bueno, una vez que se da el proceso de conquista, Cortés se traslada a Coyoacán para que empezara a limpiar, digamos, la ciudad. Él empieza a hacer una serie a repartir los solares a algunos de los conquistadores, pero no se asienta en ningún documento. Entonces, cuando regresa a la Ciudad de México por 1522, pues empiezan otra vez a repartir los solares, pero tampoco se asienta. El problema con el estudio de estos primeros años de la Ciudad de México es que no hay suficiente documentación, como uno esperaría, para seguir paso a paso quiénes eran, cómo se otorgaron, hacia qué lado de la ciudad. Y entonces tenemos que la primera acta de cabildo es del 8 de marzo de 1524. De pronto vemos, son 3 años que ya han pasado, y no hay escrito. Se da a entender a través de la lectura de las actas de cabildo que sí hubo como un plano que le llaman la traza, que se asienta en la traza que ya se le otorgó tal solar a X persona. Ese plano, bueno, moriríamos por encontrarlo, o que ojalá estuviera en algún sitio, y eso nos daría luces de cómo se empezó a distribuir quiénes fueron los primeros pobladores de la Ciudad de México. De hecho, cuando uno empieza a leer las actas de cabildo, uno encuentra las expresiones que se asiente que le fue dado un solar, que el notario no registró su solar y que por favor se formalice. Entonces, en realidad, las primeras actas de cabildo tratan eso, ¿no?, que se formalicen los otorgamientos de solares que se habían hecho pues 3 años hacia atrás. También se advierte que hay una gran movilidad, digamos, son conquistadores, muchos de ellos, bueno, como aventureros, y empiezan a trasladarse, se mudan a otros territorios, y hay una gran compraventa, digamos, de solares. Tampoco es de que se les dé un solar y se quedan ahí 20 generaciones, no, se mudan o cambian muy rápido de propietario. Otro problema que se presentó fue que el cabildo tuvo que determinar que si los propietarios no cercaban su solar o construían, se les iba a quitar en automático. Entonces nos da refleja un poco esta movilidad de los habitantes, o que tenían otra huerta en Coyoacán, o se iban a Oaxaca, o sea, iban viajando o se mudaban simplemente, y la ciudad verdaderamente está en construcción, ¿no? Este plano está tomado de un estudio de una historiadora, Lucía Mier y Terán, y ella se dedicó a hacer un estudio año por año de las actas de cabildo, y va realizando como esta reconstrucción, cuáles son las calles que se mencionan en las actas de cabildo. Y aquí podemos ver que en realidad son como 11 calles las que son mencionadas en las actas de cabildo de 1524. Entonces debemos pensar que realmente que se construyera la Ciudad de México fue un proceso lento, y pensemos que, como dice el dicho, si Roma no se construyó en un día, pues la Ciudad de México pues tampoco, ¿no? Fue lento, y hay que imaginar pues lo que habría que limpiar, aprovechar esta cuestión del agua, que si bien era una zona lacustre, pues una era salada y la otra era dulce. Formalizar esta cuestión de los solares, los conventos, los comerciantes, los inmigrantes, el drenaje, la recolección de basura, qué calles se van a empedrar. O sea, tenemos que imaginar lo complejo y difícil que es tratar de armar una ciudad donde está llegando constantemente población, unos se van, otros llegan
a establecerse, los matrimonios que hay, el ayuntamiento, las cuestiones políticas. Y la Ciudad de México, obviamente como cualquier fundación de una ciudad, es compleja, ¿no? Y lenta. Entonces, bueno, estos son más o menos para ubicarnos lo que era la Ciudad de México en siglo XVI. Sin duda el punto de partida pues es la Plaza Mayor. Bueno, la calzada de Tacuba, que es más o menos la zona donde vamos a estarnos concentrando. Y vamos a llegar, digamos, bueno, aquí está la Plaza Mayor, aquí está nuestra calle, más o menos. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Esto es en realidad un plano, está tomado, y aquí están las dos referencias, sobre todo de Ana Rita Valero, que se ha dedicado, o se dedicó más bien durante muchos años a estudiar la distribución de los solares y la personalidad que tenían los conquistadores. Y ella, pues un gran esfuerzo que yo admiro, porque sí es muy complicado leer las actas de Cabildo, plasmó en un plano todos los propietarios que se habían otorgado solares en el siglo X, los años de la conquista, bueno, después de la conquista. Y bueno, aquí son los, ¿cómo se llama? Los conquistadores que se les otorga solar en esta zona. Aquí está más o menos la catedral. Bueno, aquí está la catedral. Esta es nuestra zona de estudio. En realidad, el 17 se le otorgó ese solar, esa esquina, a Hernando Alonso, que era herrero, que de pronto podemos pensar, pues es un herrero, pues es un oficio. Pensemos que en realidad en la época, pues un herrero para la construcción, simplemente para la construcción, clavos, cerraduras para los caballos, o sea, era muy importante ser un herrero, no es cualquier cosa. Aquí tenemos, bueno, esta es nuestra esquina, digamos, que vamos a empezar a ubicarla. Y en la parte de enfrente está el famoso solar de los hermanos Ávila. Bueno, aquí están en general los otros conquistadores. Lo que es interesante es que el perfil de estos habitantes de esta zona son miembros del Cabildo principalmente. Entonces estamos hablando que obviamente por la cercanía con la catedral, o sea, está cerca del Zócalo, la zona comercial y de gobierno y religioso, pues obviamente es una zona privilegiada. En torno al Templo Mayor no hay registro, lamentablemente, de que fuera referencia. En las actas de Cabildo no es muy evidente menciones sobre vestigios de la zona arqueológica. Pareciera que, bueno, también destruir, por más cañones que trajeran y tal, destruir el Templo Mayor con la altura que tenía, pues tampoco era cosa de en un día, ¿no? Tuvo que haber sido un proceso lento. Y de hecho el otorgamiento de estos solares se dan entre 1524 y 1529, que de pronto también es muy tardío, ¿no? Pareciera por las actas de Cabildo que se les habían dado esos solares, pero hasta 1524, ya que está en funciones el Cabildo, se les pide la documentación. En caso de que no la tuvieran, se les iba a retirar el solar. Entonces pareciera que tampoco habían construido. Entonces suponemos, eso nos hace pensar que pues todavía no estaba tan despejado el terreno, no era un terreno eriazo ni nada, estaban vestigios o piedras, qué sé yo, y a lo mejor eso hizo que se poblara, digamos, empezara a construir ya de manera pues de pronto tan tardía, ¿no?